Roxana, Laura y a mi persona Luciana aquí. Como una breve introducción, vamos a empezar por esta imagen. Podemos deducir que la alimentación no es solo un acto biológico, sino que también se puede decir que es como un paquete que ha sido diseñado perfectamente, ¿no? Una de las fuentes primordiales viene a ser la leche. Esta no solo se encarga de aportar agua, sino que aporta cantidades exactas de proteínas, grasas y carbohidratos para que la cría pueda mantener un desarrollo de sus órganos de manera funcional. O sea, es como que si este fuera combustible que más necesitan en su etapa más crítica. Pero uno realmente se pregunta dónde es que empieza todo este proceso. Bueno, en sí, este proceso comienza en el parénquima de la ubre, en estructuras pequeñas llamadas alvéolos. Para entenderlo mejor, vamos a mencionar que los alvéolos son como pequeñas empresas en las cuales dentro de ellas van a trabajar las células epiteliales. Estas células epiteliales lo que van a hacer es absorber precursores de la sangre y lo van a transformar a través de procesos metabólicos en alimentos. Por otro lado, producir leche es una cosa, pero poder extraerla requiere de una coordinación tanto del sistema nervioso como el endocrino, que abarca estímulos que los vamos a mencionar conforme va pasando las PPTs, y también hay hormonas involucradas como la oxitocina y la prolactina. Otra cosa que este proceso de lactancia no es un proceso estático, sino que se habla de fases como la lactogénesis y la lactopoiesis. Mencionar aparte también que el proceso de llenado de la leche depende de la presión interna que va a haber dentro de la glándula. O sea que si el alvéolo se llena, obviamente el proceso se frena. Es por eso que sí o sí requieres de una buena estimulación para que este se mantenga constante. También el volumen de la leche está sintetizada, bueno, se realiza por la síntesis de la lactosa en el aparato de Golgi. Lo que hace es que la lactosa actúa como una gradiente osmótica que atrae agua hacia al alvéolo para que te pueda dar una consistencia. Y a esto se le suma lo que es el calcio, fósforo y algunas caseínas para terminar de formarla. Siguiente, por favor. Ahora, con la anatomía funcional de la ubre, hay que tener en cuenta que la glándula mamaria es un órgano exocrino de origen dérmico. Este se encarga de la síntesis de la leche y de manera anatómicamente hablando, en el caso de rumiantes menores, por ejemplo, se divide en dos mitades morfológicamente independientes, lo cual obviamente es diferente, por ejemplo, de los bovinos, que tienen 4 compartimentos y son divididos por el cuarto. También este tiene que aguantar un peso de la leche, ¿no? Y el soporte que va a tener esta glándula mamaria va a ser el aparato suspensorio lateral. Hay que mencionar también que dentro del tejido glandular va a pasar por lóbulos que son formados por lobulillos y luego por canales de drenaje que se denominan conductos galactóferos. Hacer una pausa aquí porque hay una división morfológica con respecto al almacenamiento de la leche, ya que en caso de bovinos, por ejemplo, la leche se almacena a nivel alveolar y en rumiantes menores se almacena lo que es en las cisternas, que es como un espacio con un almacenamiento mucho más grande. Ya siguiendo, podemos decir que de los conductos galactóferos, debajo de ella encontramos lo que es la cisterna de la glándula y luego el canal del pezón. Otra cosa que hay que mencionar con respecto a la formación de esta leche es que el 80% de la leche es leche alveolar producida en los alvéolos y el 20% es leche cisterna, que como su nombre lo dice, se almacena en la cisterna. De por sí, la leche cisternal tiene una ventaja por encima de la alveolar porque esta ya está disponible cuando ya se le da un estímulo, entonces va a bajar mucho más rápido y ya no necesita todo ese procedimiento o proceso hormonal de la leche iniciada por la oxitocina. Ahora, yendo a lo que es la unidad estructural funcional de la glándula mamaria, vamos a hablar del alvéolo mamario. Este se encarga de almacenar todo lo que es los nutrientes a través de dos paredes, que son las células epiteliales efectoras, las cuales hacen una monocapa que rodea todo el lumen alveolar. Y también tenemos a las células mioepiteliales, que se puede denominar como si fueran unas mallas, como esta de acá. Lo que hacen es que cuando hay respuesta de la oxitocina, estas células mioepiteliales se contraen para que puedan bajar hacia los puntos galactóferos, luego las cisternas y puedan salir para
ya sea por estímulos o por el amamantamiento de la cría, por ejemplo. Siguiente. Bueno, ahora vamos con el reflejo de eyección de la leche. Este es un reflejo que se sincroniza, bueno, es un reflejo coordinado, un neuroendocrino. Tiene dos fases, la fase aferente, que es vías nerviosas, y la fase eferentes, que es más mecánica, por así decirlo. ¿Cómo empieza la fase aferente? Bueno, se mencionaba antes un estímulo, ¿verdad? El estímulo puede ser táctil, puede ser visual, también se puede a través de la fusión del que hace la cría. Primero empieza con el estímulo del pezón. Luego, este estímulo lo que va a hacer es que se va a convertir en un impulso nervioso a través de los mecanorreceptores que se encuentran en la dermis de la ubre. Luego lo que va a hacer es que este impulso nervioso va a viajar por todo médula espinal para pasar por el tracto espinotalámico y de esta manera llega a lo que es la hipófisis, que viene a ser su centro de control. Y ahí vamos a hacer una pausa para mencionar la siguiente fase, que es la fase eferente. Una vez que ya ese impulso nervioso ha llegado al hipotálamo, lo que hace es que activan lo que es los núcleos paraventriculares del hipotálamo para que le dé una señal, por decirlo así, que le dé una señal a la hipófisis y esa pueda liberar lo que es la oxitocina en la sangre. Ahora sí, ya en este esquema general, como ya mencionábamos, se da lo que es la síntesis y la liberación de la neurohipófisis. O sea que la neurohipófisis manda la señal decir para que la oxitocina vaya por todo el torrente sanguíneo. Y ya una vez que pasa por el torrente sanguíneo se unen los receptores de oxitocina y cuando se une ya las células mioepiteliales tienen la respuesta y van a empezar a contraerse. Cuando se contraen, como ya les mencioné anteriormente, pasan por los conductos galactóferos, por las cisternas de la ubre, y ya como última parte de este reflejo de eyección se da lo que es la bajada de la leche o eyección de la leche. Siguiente, pues. No, el otro. Ya, vamos con los mecanismos de acción. Si bien es cierto, ya de manera más resumida, todo empieza por un estímulo. Este viaja por todo el sistema nervioso central, llega a la hipófisis, en la hipófisis se libera lo que es la oxitocina y esta oxitocina viaja por todo el torrente sanguíneo hasta que llega a su órgano específico que vienen a ser las glándulas mamarias. Ahora, ¿qué pasa cuando la oxitocina ingresa? ¿No? Va a haber una contracción mioepitelial debido a la acción del calcio, un aumento de presión porque va a haber un alveolo comprimido y de esta manera puede darse la eyección de la leche y también se finaliza con la vida media de la oxitocina. Para entenderlo un poco mejor, vamos a hablar en este gráfico de acá. Bueno, lo normal, o bueno, según el gráfico, es que cuando realizas el estímulo, al 2-3 minutos, va a haber la curva va a elevarse de manera rápida con la contracción sanguínea de la oxitocina. Sin embargo, como tiene una vida media corta, a partir del minuto 4 o 5 va a empezar a decaer y ya a los 6-7 minutos será la fase final de la liberación de la oxitocina. Lo cual hay que tener en cuenta esto porque se puede decir que lo primordial es, ni bien realizas el estímulo, el ordeño se debería realizar entre los 1 a 2 minutos como mucho para que no haya una baja concentración, o sea, no baje de manera rápida la concentración sanguínea y por ende no llegue la oxitocina a las células mioepiteliales y por ende no baje la leche, lo cual en sí puede afectar la producción y también la salud de la ubre. Siguiente. Ahora, con respecto a la inhibición del reflejo de eyección, tenemos dos tipos de mecanismos fisiológicos, la inhibición central y la inhibición periférica. En la inhibición central lo que pasa es que se da a nivel del sistema nervioso central. Ahí mayormente, acá lo que pasa es que ante factores de estrés, por ejemplo, lo que van a hacer es van a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal con las beta-endorfinas que van a viajar a través de la sangre. Hay que mencionar que el estrés genera lo que es una estimulación negativa en las fases nerviosas. Y bueno, volviendo a las beta-endorfinas, lo que hacen es como que si fueran a bloquear el potencial de acción de la oxitocina. Entonces lo que van a hacer es que no lleguen a terminar la concentración de la oxitocina. Obviamente las células mioepiteliales no llegan a tener esta respuesta.
Con respecto a la inhibición periférica, esta se activa ante un estímulo de alarma o huida y el sistema nervioso simpático lo que hace es que manda las catecolaminas, que son las adrenalinas y las noradrenalinas, para que de esta manera se unan a sus receptores, a los alfa-1 adrenérgicos, para que hagan una vasoconstricción. Y cuando hablamos de una vasoconstricción, lo que va a pasar es que obviamente el flujo de sangre va a disminuir y la oxitocina nunca va a llegar o va a unirse a sus receptores de oxitocina y es por ende que también se da una contracción incompleta. Ya. Ahora pasamos al compartimento vascular. En esta imagen básicamente lo que queremos explicar es cómo la salud del endotelio vascular va a influir en el flujo sanguíneo y cómo se va a suministrar cada nutriente. Porque el punto de partida aquí es la sangre. En la sangre van a haber glucosa, aminoácidos, calcio, agua, electrolitos, sodio, potasio, cloro, que posteriormente deben ingresar, van a ir al endotelio mamario y van a ingresar al epitelio mamario para poder formar la leche con sus compuestos esenciales. En la primera imagen es un endotelio sano, vemos que los neutrófilos pasan normal, no hay ningún signo de lesión, entonces el flujo sanguíneo es normal. Esto nos asegura de que todos estos nutrientes o precursores primarios puedan llegar al epitelio mamario y ahí ya cada uno pues va a seguir su ruta para formar parte de los compuestos esenciales de la leche. En caso de que haya una inflamación, como vendría a ser la mastitis, vamos a ver más neutrófilos, citoquinas, también hay moléculas de adhesión. Aquí lo que nos importa es que observamos que el flujo sanguíneo aumenta. Esto sucede porque, el organismo, el propio organismo, busca de que todas las defensas lleguen al lugar de lesión, entonces acelera mucho el flujo y no va a haber un buen suministro de estos nutrientes. En esta imagen es cuando ya el endotelio está muy dañado, en infecciones muy graves, y vemos que se aumentan más neutrófilos, más células dañadas, más citoquinas, y ya el flujo sanguíneo está muy comprometido. Ahora la agregación de la glándula mamaria en la lactancia. Durante un periodo de lactancia, la agregación va a aumentar, el flujo sanguíneo va a aumentar. Los alvéolos mamarios, como ya lo mencionaron, están rodeados por capilares sanguíneos. Acá está el capilar sanguíneo, que como ya lo mencioné, aquí van a circular los nutrientes, glucosa, aminoácidos, electrolitos y demás. Estos van a ser como la materia prima, los precursores, que van a tener que atravesar la membrana basal para poder ingresar a la célula epitelial mamaria o también lactocitos. Dentro de estos lactocitos, cada nutriente que ha ingresado de los capilares van a seguir diferentes rutas para poder formar los diferentes componentes de la leche. Por ejemplo, los aminoácidos van a formar las proteínas, los lípidos, la grasa, la glucosa, la lactosa, que la lactosa tiene un papel muy importante, más adelante lo vamos a explicar. Y así cada uno va a seguir su ruta para poder pues, formar una leche óptima en cuanto sea su calidad. Y nada, acá vemos la relación con el compartimento vascular o el estado de un buen endotelio vascular para que puedan suministrarse bien estos nutrientes hacia el epitelio humano. Ahora las rutas de secreción mamaria. Esta es una imagen resumida. Hay 5 rutas que son las principales que, los nutrientes que les mencioné que van a estar en los capilares. Esta es la membrana basal. Los capilares deben estar aquí. Y los capilares van a estar los nutrientes, glucosa, aminoácidos y demás. Cada uno sigue una ruta específica. Por ejemplo, la primera flecha es la de transporte de aguillones. Acá se transportan moléculas pequeñas y va desde el capilar, atraviesa membrana basal y se va sin problema hacia el lumen. La segunda ruta, como ven, está en el Golgi, es la ruta de exocitosis de proteínas y lactosa.
Bueno, el Golgi va a ser una organela muy importante porque va a sintetizar, empaquetar y va a poner todas las proteínas sintetizadas en vesículas que luego van a transportarse hacia la membrana apical y van a fusionarse con la membrana de los lactocitos para poder liberar su contenido hacia el lumen mediante la exocitosis. También la tercera ruta es la ruta de secreción de lípidos. Bueno, las gotas de lípidos se van a ir juntando dentro de la célula. Se van a liberar rodeados de la membrana de esta célula porque son hidrofóbicas. Y este es como un mecanismo inteligente de la célula que lo rodea con la membrana porque la membrana tiene fosfolípidos y así no va a poder alterarse en el lumen. Y bueno, si es que esta ruta falla, por ejemplo, no se va a poder aportar la energía que requiere una cría. La cuarta ruta es la ruta de transitosis de macromoléculas, que no está dibujada aquí, pero tiene importancia porque va a transportar macromoléculas que vienen desde la sangre a través de vesículas hacia el lumen. Ahora, acá hay una diferencia importante entre transitosis y exocitosis. La exocitosis de proteínas y lactosa es, bueno, dentro de las vesículas se van a transportar contenido que ha sido, digamos que creado o sintetizado dentro del lactocito. En la transitosis, sí, también van a haber vesículas, pero se transporta contenido que ya está dentro de la circulación sanguínea, por ejemplo, las inmunoglobulinas, que bueno, van a aportar inmunidad pasiva a la cría mediante la leche del calostro. Y la última ruta, que es el transporte paracelular, como dice su nombre, es entre células. Normalmente esta ruta, las uniones estrechas de esta ruta se mantienen cerradas, pero por ejemplo en caso de mastitis, aumenta la permeabilidad y va a dejar que puedan pasar sustancias que provienen de la sangre hacia el lumen. La síntesis de proteínas de la leche, esto básicamente es la segunda ruta. Acá está de nuevo el capilar con todos los nutrientes, pero vamos a agarrar la importancia al aminoácido. Membrana basal y ya la célula epitelial. Bueno, en el capilar está circulando el aminoácido que debe atravesar la membrana e ingresar al epitelio. Una vez dentro, va a dirigirse al retículo endoplasmático rugoso y aquí se van a sintetizar las proteínas. La síntesis de caseína, que abarca un 80% de las proteínas lácteas, y la síntesis también de alfa-lactoalbúmina. Una vez ya sintetizadas estas proteínas, van a dirigirse al aparato de Golgi. Aquí lo primero que va a suceder es la fosforilación de la caseína. Esto significa que se le va a agregar un grupo fosfato y bueno, esto le va a ayudar a que pueda adherirse al calcio y puedan estar en el lumen pues sin problema. Y también dentro del Golgi se empaquetan, se modifican, se clasifican estas proteínas y luego van a salir como vesículas secretoras que contienen las mícelas de caseína. Estas vesículas van a dirigirse hacia la membrana apical, se van a fusionar y van a liberar su contenido hacia el lumen, que es donde se acumula los componentes esenciales de la leche. Bueno, ya entonces en el lumen ya hubo un depósito de las mícelas de caseína que básicamente aportan fosfato y calcio, y en la secreción de alfa-albúmina ayuda, por ejemplo, a poder cubrir los requerimientos nutricionales de la leche. Ahora el transporte de sodio, potasio y cloro. Esta imagen es una imagen lateral. Esta es la célula epitelial. Esta es la sangre y esta es la leche. La diferencia que hay acá es que en la sangre las concentraciones de sodio y cloro son mayores
a comparación de la leche, que la concentración de potasio es más elevada. Ahora acá queremos entender cómo es que la célula epitelial mamaria logra transportar igual sodio, potasio y cloro, pero mantiene las diferentes concentraciones. Esto se debe también a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a utilizar ATP. Ellos van a crear un gradiente. A partir de este gradiente, los canales, los transportadores de sodio, cloro y potasio van a dejar de manera controlada su paso hacia la leche. Ahora, la hipocalcemia sabemos que durante la lactancia aumenta la demanda de calcio, entonces nos encontramos en un escenario de hipocalcemia cuando el calcio en la sangre se reduce. Las principales hormonas que van a trabajar acá es el PTH y el calcitrol. Las glándulas parotidias van a detectar la hipocalcemia y van a incrementar esta hormona. La hormona va a actuar sobre los riñones, por ejemplo, va a evitar que el animal cuando orina libere calcio, porque lo que buscamos es mantenerlo. Y también va a activar calcitrol, que vendría a ser la forma activa de la vitamina D. Este calcitrol activado en el riñón va a actuar sobre el duodeno. Esto va a hacer que básicamente el animal no pueda absorber con mayor fuerza el calcio que viene desde los alimentos. Y también sobre el hueso, porque el hueso pues, es un almacén de calcio. Todos estos mecanismos nos deben llevar a la normocalcemia. Un dato importante es que, por ejemplo, en caso de que haya alguna alteración en la regulación de estos mecanismos, puede producir hipocalcemia puerperal, que sobre todo afecta, por ejemplo, a las vacas lecheras. Y que, bueno, el calcio es importante en el desarrollo óseo y neuromuscular del animal. Ahora, su transporte activo, vemos que las concentraciones de calcio en el citoplasma es menor que en el aparato de Golgi y en el lumen. Primero el calcio va a ir hacia el aparato de Golgi mediante esta bomba de ATPasa, y es por eso que se incrementa su concentración, porque está moviendo en contra de su gradiente, entonces es un transporte activo. Y bueno, esto lo hace también porque no puede concentrarse a altas cantidades de calcio en el citoplasma porque alteraría diferentes funciones celulares, porque sabemos que ya, bueno, el calcio es un segundo mensajero. Y toda esta energía que se utiliza proviene de la mitocondria, que a partir de un metabolismo genera la energía, el ATP, pero también forma el citrato, que es un componente que ayuda al transporte y almacenamiento del calcio. Parte del citrato formado va a dirigirse al aparato de Golgi. Y bueno, en el Golgi se va a unir citrato, caseínas, las proteínas de caseína, fosfato y calcio. Todas ellas en conjunto van a salir por vesículas secretoras. Y posteriormente, de igual manera, van a fusionarse con la membrana y van a liberarse. De esta manera se asegura de que el calcio intracelular no pueda alterarse y no se van a alterar las funciones celulares. Ya, todo eso... Ahí ya estamos en el tiempo. Ya. 24 minutos. ¿Puedes prender la luz, por favor? Dos preguntas. Si son vacas y para la producción de esta producción de leche es importante, ¿qué ácidos grasos son más importantes en cada evento? Para la producción de grasa, para la producción de monosacáridos. Las vacas producen ácido graso volátil, ¿cierto? Porque no depende solo del concentrado. Entonces, ustedes han hablado de la parte de la leche, la formación de la grasa y importante para la lactosa también, ¿cierto? Que tiene la leche. ¿De dónde proviene esta grasa, esta cosa de la leche? ¿De qué ácidos grasos?
o todo viene del concentrado. ¿Qué le da más volumen a la leche? La lactosa. La lactosa. La lactosa. ¿Dónde se produce la lactosa? En el aparato de Golgi. ¿Lo tienes ahí esa parte? Sí. Eso quiero que... Bueno, el proceso de la lactosa como tal no, pero ese es el transporte de agua y la electrolización. Pero todo depende de la lactosa. Si no tiene Claro. lactosa no va a haber desarrastre de agua. Eso es importante, esa partecita ahí de... Y mucho tiene que ver mucho con el propionato. El propionato, una vez que llega al hígado, pasa a glucosa y la glucosa cuando llega a la glándula mamaria produce lactosa y esa lactosa jala agua y tiene más volumen. El acetato está más relacionado con la parte de la grasa, pero para el volumen necesitamos el propionato. Entonces ahí viene bloques nutricionales que tienen que ir a la par. En realidad eso ya escapa ya al tema de ahora, pero es importante esa parte, o sea, de ver cómo se produce esa lactosa. ¿De acuerdo? Ahí hay que conocer un poquito más la parte de la lactosa porque es el que te da volumen. Y eso relacionarlo con los ácidos grasos. Después mencionaban ustedes el estrés. Mencionaban que el estrés, cuando hay estrés hay menos eyección de la leche, o sea, menos formación. ¿Cómo lo relacionan eso de que el estrés menciona de que hay menos actividad de la oxitocina? Bueno, o sea, no necesariamente estrés, sino que puede ser cualquier tipo de factor estresante. Puede ser dolor, puede ser incluso hasta que no esté en un entorno adecuado, por así decirlo. Entonces, todos esos factores en sí llevan a lo que es a las inhibiciones, no tanto las centrales, las periféricas, y tanto una como la otra igual van a provocar que no haya un buen mensaje de la oxitocina hacia las células. Entonces, por ende, no va a haber una contracción como tal y no se va a dar la eyección de la leche. O sea, es que en esos estados de estrés o respuesta de estrés libera menos oxitocina, llega menos oxitocina a la glándula mamaria. En sí, llega menos. ¿Y cómo puede hacer que llegue menos? ¿Se va para otro lado? Puede ser por vasoconstricción. ¿Y cómo es eso? O sea, el flujo sanguíneo no va a llevar bien la oxitocina hacia las células miofibrillantes, claro. ¿Y cómo se daría esa vasoconstricción? Que la adrenalina y la noradrenalina se están uniendo a las alfa-1 adrenérgicas. ¿Tienen dibujo de esta partecita? No dibujo, pero sí me faltó mencionarlo en esta parte de acá. Es importante también colocarlo. La parte del flujo sanguíneo es importante para esta parte, es la vascularización. Y esos alfa-1 son muy importantes que tengan presente con esas proteínas GQ que ya he mencionado. Eso sí, porque hay una vasoconstricción, menos producción, menos oxitocina llega a ¿dónde? A la glándula mamaria, menos en efecto, en ese caso. Y en la contracción de las células miopiteliales también que mencionan, no mencionaron también, la oxitocina, ¿qué receptor se une? ¿Qué hace nada? ¿Puedes poner un gráfico de miopitelial? ¿Cómo es esa? ¿Cómo esa célula miopitelial tiene receptores para la oxitocina? No es que la tengan, sino que lo que pasa es que cuando... Bueno, están relacionadas, ¿no? Porque cuando ya esta oxitocina se une a sus receptores específicos, ese mensaje le llega a las células miopiteliales y ahí es donde realizan lo que es la contracción. O sea, las células miopiteliales tienen receptores para Sí, sí oxitocina. tiene, porque funcionan a través de la oxitocina. ¿Y qué tipo de receptores y proteínas G son? Receptores de oxitocina.
pero tiene que usar un tipo. Usted utiliza proteínas G, son tirosina quinasa, son canales iónicos, Ya dos, si no me equivoco. Yactos quinasa. Interesante la parte iónica. Interesante la parte iónica, reforzar un poco más sobre esa lactosa, como se la arrastra. Esa lactosa se forma ahí, y eso que arrastra eso es importante en su formación de ustedes, esa parte de ahí. En la parte de calcio no voy a hacerle preguntas porque hay un tema de posición que sigue sobre todo metabolismo de calcio, los cuales preguntas se lo vamos a todo a transferir a él. Por eso que ahí nada más ya porque es un poco serio, la parte del calcio. Con calma, madre. ¿A quién le toca? Justo, usted ya no se explicará con mayor detalle. Y espero una pregunta de ustedes dos para el grupo de calcio, para esa parte. ¿De acuerdo? Ya, ahí no. Y el tiempo, por el tiempo que están. Listo, empezamos. ¿Quién va a empezar? Listo. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Mis compañeros Fernando y yo, Ángela, nos ha tocado exponer hoy día la homeostasis de calcio y fósforo, el eje para la hormona, vitamina D y calcitonina. Bueno, el calcio y el fósforo son elementos esenciales para varios procesos fundamentales. Por ejemplo, para la contracción muscular, la transmisión nerviosa y, bueno, para otros procesos fisiológicos vitales. Sin ella, pues, no podríamos realizar muchos procesos, ¿no? Igualmente con el fósforo. La homeostasis de estos minerales hace de que, pues, si no se mantienen, o sea, hay una coordinación del eje para hormona, vitamina D y calcitonina. Estas hormonas principalmente actúan sobre el hueso, el riñón y el intestino, regulando la absorción, el almacenamiento y la movilización de calcio y fósforo para mantener el equilibrio mineral del organismo. Como les decía, aquí podemos ver el calcio, que es importante para la contracción muscular, coagulación sanguínea, transmisión nerviosa y básicamente para la formación y mantenimiento de huesos y dientes. El fósforo también participa en el metabolismo energético, en la síntesis de ADN, ARN, el equilibrio base y también en la formación de huesos y dientes. Ya que el calcio y el fósforo se forman, siempre están unidos para formar cristales de hidroxiapatita, que son los que dan la dureza al hueso, pero ya veremos la formación de hueso más adelante. El 99% de calcio está en el hueso y el 85% del fósforo se encuentra también en el hueso. Bien, como les decía, la hormona principal es la PTH, que es la paratormona. Cuando hay una baja de calcio, una hipocalcemia, se secreta esta hormona. Es la principal en la regulación de la calcemia. Cuando se secreta la PTH se generan acciones coordinadas en el hueso, en el riñón y en el intestino, estimulando también la activación de vitamina D o calcitriol en su forma activa. La vitamina D se sintetiza en la piel. También pues la obtenemos de la dieta, como leche, huevos, ¿no? La vitamina D se sintetiza en la piel como 7-deshidrocolesterol y se hidroxila en el hígado y posteriormente en el riñón. En el hígado pues su forma es calcidiol, que todavía es inactivo, y en el riñón la enzima 1-alfa-hidroxilasa lo convierte en calcitriol, que ya sería su forma activa. La PTH estimula la activación de esta enzima cuando disminuye el calcio sanguíneo. Es lo que les decía, cuando hay una bajo calcio en la sangre, una hipocalcemia, los sensores sensibles al calcio que se encuentran en la hormona paratiroides activan la PTH
y esta actúa básicamente en el hueso, en el riñón y en el intestino. Primero vemos en el hueso. Siempre debe haber un equilibrio entre formación de huesos y resorción de huesos, ya que si no todo el tiempo estaríamos formando huesos. Y bueno, la formación de huesos empieza con la célula madre mesenquimal que da origen a un osteoblasto. El osteoblasto forma un osteoide que es básicamente compuesta de colágeno tipo 1. Y pues este colágeno tipo 1 este osteoide es una matriz orgánica que es como si fuera un hueso blandito. Entonces el osteoblasto secreta fosfatasa alcalina y esta enzima aumenta la concentración local de fosfato que favorece que el calcio y el fosfato se precipite formando así los cristales de hidroxiapatita, que es el que da la dureza al hueso. Cuando hay una hipocalcemia, la vitamina D se activa, la PTH se activa y estas hacen que se active la producción de interleuquina 6, MCF, que es el complejo de macrófago, y el ligando, que es como una llave que al unirse, pues, bueno, esta es la formación de hueso. Y la resorción de hueso es al unir el RAN ligando con el RAN, que son unos receptores que están en la célula madre hematopoyética, es decir, en el preosteoclasto, se une con el RAN ligando para poder formar el osteoclasto. El osteoclasto es el que da la degradación de hueso y el osteoblasto es el que forma el hueso. Entonces este RAN ligando se une al RAN, formando el osteoclasto maduro. Y este a la vez libera enzimas, ácidos que destruyen los cristales de hidroxiapatita, entonces aquí liberan calcio y fósforo a la sangre. Lo contrario, cuando hay una hipocalcemia, la célula la hormona que actúa es la calcitonina, que se encuentra en la tiroides, en la célula C, y también actúa en el riñón, eliminando calcio por la orina. También actúa en el hueso, inhibiendo a los osteoclastos, los que les decía que degradaban el hueso. Entonces habrá una baja resorción de calcio, una baja resorción ósea, y teniendo todavía el calcio en el hueso. ¿Y qué pasa cuando hay una gran demanda de calcio, por ejemplo, al formar un huevo, una cáscara de huevo? Nosotros requerimos más o menos 2.5 a 3 gramos de calcio para formar una cáscara de huevo. Y la gallina lo puede absorber de dos formas. Una es por la dieta, a través del alimento, y la otra es en el hueso medular. En la dieta, pues el calcio ingerido llega hacia el intestino y aquí el calcitriol aumenta la síntesis de proteínas transportadoras. El TRPV6 es el canal para el ingreso de calcio de la luz intestinal hacia el enterocito y pasa por la proteína transportadora que es la calvindina, que transporta el calcio dentro del enterocito. Posteriormente a ello, hay una bomba que expulsa el calcio hacia la sangre, que es la PMC. Y la otra forma es del hueso medular, cuando ya no se da abasto con el calcio de la dieta, ¿no? De los alimentos. Entonces, tenemos un hueso medular en las aves, sobre todo en las aves maduras. Y pues este hueso medular no es que sea un hueso nuevo, sino también está dentro del fémur, dentro de los huesos largos de las aves. Entonces, igual la PTH estimula el osteoblasto, produciendo RAN ligando. El RAN ligando se une al receptor de RAN del osteoclasto y ocurre nuevamente lo que expliqué hace un momento de la absorción de la absorción ósea del hueso medular. Entonces le quita calcio al hueso y este calcio llega al útero uniéndose al bicarbonato producido por la enzima anhidrasa carbónica. Entonces formamos bicarbonato más calcio, que sería carbonato de calcio, que es lo que está compuesto de la cáscara de huevo.
Esto es lo que les decía de la absorción intestinal. Cuando el calcio baja, la paratormona se libera en la sangre. Luego en el riñón, la 1-alfa-hidroxilasa en el riñón el calcidiol lo transforma en su forma activa, que es el calcitriol. El calcitriol se va actúa en el intestino delgado, el duodeno, el yeyuno, y esto aumenta la síntesis de proteínas transportadoras de calcio. Aquí podemos ver cómo ingresa el calcio por el primer canal, que es el TRPV6. Luego, dentro del enterocito, la carbindina es la que transporta el calcio, y la bomba que expulsa el calcio es la PMCA1B. Igual para el fósforo también pasa lo mismo, pero acá hay unos cotransportadores de fosfato dentro del enterocito que son más que nada como una bomba de sodio y fósforo, ¿no? Mi compañero les va a explicar más que nada el eje de estos tres aparatos. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más, además, dentro de las hormonas, que en realidad son 4 principales hormonas reguladoras de la fosfocalcemia. Primero tenemos la más importante que ya mencionó mi compañera, que es la paratormona. La paratormona es obviamente una hormona secretada por la glándula paratiroides en el momento en el que estas o sus receptores sensibles al calcio detectan una hipocalcemia. Al momento de ser secretada, esta hormona tiene diferentes funciones. Su principal función está en el hueso, como ya me explicó mi compañera, llega, en el hueso están los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, llega la paratormona entra en contacto con receptores que están en los osteoblastos generan RAM-ligando, y RAM-ligando le envía un mensaje a los osteoclastos, que son los responsables de realizar la resorción de la hidroxapatita para liberar tanto calcio como fósforo a la sangre. Su otra función que tiene la paratormona es en el riñón. En el riñón, al momento en el que llega al momento en el que llega la paratormona al riñón, estimula la absorción de calcio en el riñón, y también estimula que se secrete más fósforo por la orina. También tiene otra función, que es la de regular la 1-alfa-hidroxilasa, que tiene que ver con la próxima hormona de la que voy a hablar, pero en sencillos esa es la función de la paratormona. La siguiente hormona de la que voy a hablar es el calcitriol. El calcitriol, si bien, como dijo mi compañera también, es la forma activa de la vitamina D, la cual se produce tanto por la piel, el síntoma este gráfico, lo primero que llega es la 1,7 hidrocolesterol, que está en la piel. Esta es un lípido que está en la piel al momento de entrar en contacto con los rayos UV. Este cambia su forma química para convertirse en previtamina D. Luego, también se puede obtener tanto la vitamina D, tanto de la dieta como el proceso que les acabo de decir. Ambas llegan al hígado como vitamina D3, que es la forma en la que los dos, al momento de entrar al cuerpo, por el calor del mismo cuerpo, se forman en colecalciferol, que sufren en el hígado una hidroxilación para convertirse en calcidiol, que próximamente llega al sistema renal para convertirse en la hormona que queremos, calcitriol. El calcitriol está fuertemente regulado por la paratormona, que, como ya les dije, es la principal reguladora del 1-alfa-hidroxilasa, que es la productora principal del calcitriol. Entonces, cuando se detecta una hipocalcemia, la paratormona llega al riñón, le dice, entra en contacto con el 1-alfa-hidroxilasa, y en conjunto se genera el calcitriol. Y este es más que todo el proceso que ya le dije. Llega a la piel, se forma en colecalciferol, llega al hígado, se forma en calcidiol. El calcidiol entra en contacto con una 1-alfa-hidroxilasa, se forma el calcitriol. El calcitriol tiene diferentes funciones. Primero, está en
momento llega al hueso, que a diferencia de la paratormona que tiene como función ayudar a arreglar la hipocalcemia que se está dando de manera más rápida, el calcitriol tiene como función guardar tener calcio tanto calcio como fósforo en la sangre para que el cuerpo lo pueda utilizar. Primero está en la función en los huesos, que la función principal está en el hecho de mineralizar el fósforo y el calcio de mejor manera. Su otra función principal está en el sistema digestivo, en el intestino delgado, en donde se aumenta o se estimula la absorción del tanto fósforo como calcio a través de los enterocitos, siguiente, que es la que le voy a explicar ahorita, que prácticamente ya se hizo mi compañera, que aumenta la acción de la TRPV6, que es la forma de entrar del calcio, la carbindina, que es la del transporte intracelular, y la PMCA, que es la que lo lleva a la sangre. ¿Sí? Y por último, por antepenúltimo, el factor de crecimiento fibroblástico 23. Esta es una bastante nueva. El factor de crecimiento fibroblástico 23 o FGF23 es una hormona producida por los osteocitos y osteoblastos en el momento en el que estos detectan una alta concentración de calcitriol y fósforo en la sangre. Una vez expulsado, secretada, tiene acción sobre el hígado, sobre el riñón y sobre el sistema digestivo. En los siguientes temas. Dale, sí. Primero, se detecta una alta concentración de calcitriol y fósforo en la sangre. Los osteoblastos y ostocitos generan factor de crecimiento fibroblástico 23. Esta inhabilita la acción o inhibe la acción de la paratormona porque le dice le dice bueno, inhibe la acción de la paratormona. No se produce más paratormona. Segundo, obligaciones más importantes. Llega al riñón y junto con una proteína que se llama cloto, que se usa como cofactor, entra y inhabilita la acción de 1-alfa-hidroxilasa. Entonces no se produce calcitriol. Como no se produce calcitriol, no se da la absorción que estimula el calcitriol en el momento en el sistema digestivo. Y como opción más importante, que le dice al hueso que ya no tiene que seguir disolviendo la hidroxapatita. Entonces ya no se da la liberación de calcio y fósforo en la sangre, ¿cierto? Y por último, la calcitonina. La calcitonina es otro de los factores reguladores en el momento de hablar de fosfocalcemia, que es la que se da en el momento en el que la tiroides, teniendo receptores sensibles al calcio, detecta una hipercalcemia. Esta se secreta y tiene como función principal llegar al hueso, que a diferencia de la paratormona, que tiene como un proceso que primero tiene que hablar con el osteoblasto para recién llegar al osteoplasto, esta de frente habla con los osteoblastos y reduce la opción de disolución de la hidroxapatita. También tiene función en el riñón, en el que reduce la reabsorción del tanto calcio como fósforo y de manera también en el sistema digestivo lo mismo. ¿Sí? Bueno. No. Sí. Y bueno, como participación, primero vamos a recapitular entonces todo lo que dijimos. El sistema endocrino es el principal personaje acá, que es el que regula prácticamente todas las hormonas y da estímulos a los diferentes órganos en lo que se ha hablado.
La paratormona le busca arreglar la hipocalcemia. El calcitriol también busca lo mismo, pero de manera más alargada o de forma, le da al cuerpo mayor gestión de minerales, tanto calcio como fósforo, para que pueda usar el factor fibroelástico 23, que es la que regula el calcitriol, y el calcitonina, que es la que baja los niveles en el momento en el que se detecta una hipercalcemia. Y bueno, la participación del sistema renal, que es la que prácticamente está viéndose afectada por la mayoría de hormonas, está en el momento de la reabsorción de calcio. La absorción de calcio por acción de, obviamente, de la paratormona. También tenemos la baja reabsorción por la baja reabsorción de fósforo por acción también de la paratormona, y también se ve inhibido por el fibroblast 23. Hay que recordar que también el riñón es donde se produce el calcitriol, entonces el factor fibroblast 23 actúa directamente en la grasa y se inhibe el calcitriol. ¿Sí? Y por último, el sistema digestivo. El sistema digestivo es el principal lugar en donde se reabsorbe tanto el calcio como el fósforo a través de la dieta. Por acción también se ve afectado por acción de las hormonas. Está el calcitriol, está el factor fibroelástico y la calcitonina. ¿Sí? Como último, tenemos el caso de la vaca. La vaca es un proteína muy importante, muy interesante. La vaca tiene como sabemos, toda la producción de leche demanda mucho calcio, tanto como fósforo, pero más calcio. Entonces, al momento en el que se da el nacimiento de la cría, sí se produce una gran demanda de calcio. Para que una vaca pueda producir calcio, se evoca de los 8 a casi 10 gramos por decilitro que tiene de calcio en la vaca en sangre. Se suben los requerimientos a casi 1.2 por litro de leche. Entonces, en 20 litros tendríamos casi 24 gramos. Necesitaremos 24 gramos por decilitro de sangre de calcio. Esto lo que nos quiere decir es que entonces que la vaca necesita tener suficiente calcio para poder mantener la producción de leche. Entonces, todo este proceso que les acabo de decir se tiene que dar de manera mucho más rápida en la vaca que en otras especies que producen. Y antes de que lo pregunte el profesor, sí hay diferencia de especies entre vacas. La vaca, diferencias hay principalmente entre la Holstein, que si bien produce mucho volumen de leche, necesita, como yo dije, bastante calcio, pero hay otra raza de vaca que es la Jersey, que produce menos volumen, pero al producir ese menos volumen tiene mayor concentración de calcio. Entonces, si no se cumplen los requerimientos de calcio que se necesita para la producción de leche, para el mantenimiento del funcionamiento del organismo, se da una fiebre, se degenera la debilidad muscular, la vaca no se puede mantener en pie y bla, bla. Para esto, los veterinarios se preparan unas 2 semanas antes del parto. Se bajan los niveles de consumo de calcio en la dieta. ¿Por qué? Porque se busca primero que el animal esté sensible a la paratormona o a todo este proceso. Porque si la dieta la vaca es alta, la sensibilidad o el mecanismo no funciona lo suficientemente rápido al momento de la producción de leche. Y en conclusiones, la presencia de calcio y fósforo es esencial para las funciones vitales como la contracción muscular, las transmisiones nerviosas, la coagulación sanguínea, la formación ósea, la paratormona, calcitonina, calcitriol, fibroelástico 23, que no regulan de forma coordinada niveles de calcio y fósforo en sangre, y los sistemas endocrinos, renal y digestivo trabajan conjuntamente para mantener el equilibrio mineral mediante la regulación, resorción del hueso, resorción de minerales. Y el correcto funcionamiento del eje paratormona, calcitonina y vitamina D es fundamental para la salud y crecimiento de producción y reproducción de la hembra. Gracias.
no. He visto una misma información en 5 días con Sí, diferencia. pero una más obvio. Debe un poquito, se puede haber compilado más información. Yo creo que 15 minutos sí me hacían. ¿Puedes retroceder, por favor? Yo digo cuál. Más. Esa de ahí. ¿Cuál es el objetivo de colocar esa de ahí? Es como pasa del calcio desde los enterocitos al sangre. Ángela, si tuviera que agregar algo, ¿agregarías algo más o no ese gráfico de ahí? Pues está claro. Debe ser de la absorción intestinal, o sea, como justamente pasa el calcio por el ingreso que tiene el calcio del TRPV, la salivina que transporta el calcio dentro del eritrocito y el que expulsa, que es la bomba pericial. ¿Agregarías algo más? Si tienes algo, es suficiente. Lo del fósforo, que también usa cotransportadores para pasar ese mensaje. Agregarías fósforo. ¿Qué más? Fernando, ¿algo más agregarías o está bien así? A ver, ponme otro gráfico de eso. Tienes otro. Y lo uno. Este así. No, lo de ahorita. Ahí. También lo tienes, ¿sí o no? Mismo gráfico. No sé. Ese de ahí. Igualito. ¿Agregarían algo más? Está la TRPV, 6, salivina y CMSA. Ya. ¿Algo más? ¿David? ¿Lo del fósforo o algo más? ¿Conforme? Entonces vamos a empezar el gráfico. Minimízalo, que no estaba al comienzo. Ya, no está tanto. Ahí, otro más, retrocede. Retrocede. No, la siguiente. Ahí déjalo. Vitamina D3 se sintetiza, incrementa la absorción intestinal de calcio y fósforo. ¿Sí o no? Dice ahí como segunda, ¿sí o no? Incrementa la absorción intestinal de calcio y fósforo. Entonces, si volvemos a la diapositiva de la última, la que está más grande, no, la que está más grande. Ahí. ¿Qué le agregarías? No, la acción de la hormona. ¿Y dónde la pondrías? Esta se Han puesto así, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D3, como han dicho, explicado, puede venir en la piel, de esa UV, puede cambiarse con el alimento, obviamente. Porque es como los pollos que necesitan, las gallinas, que necesitan gran cantidad de calcio y necesitan vitamina D3, no hasta los pollos se miran del sol, pues, no. Entonces en el alimento ya viene, ya con ese paso adicional para que llegue directo al hígado, el hígado va al riñón y ya tengo mi calcitriol. ¿Sí o no? Entonces es importante el calcitriol, la forma activa de la vitamina D3 para la absorción intestinal. ¿Cómo haría esa vitamina D3? abre más canales de parque. ¿Cómo la haría? La vitamina D3 se uniría a ese TRPV. Esa vitamina D3 activa, ese calcitriol se uniría a ese TRPV6. Receptores. Se uniría a su receptor, ¿sí? Sí. ¿Y cómo es su receptor de la vitamina del calcitriol? ¿Dónde se encuentra su receptor? VDR. Pues TRPV es un canal iónico que ingresa calcio. Sí. ¿Qué receptor tiene el calcitriol?
han puesto, importante eso, ¿ah? Y te lo cito, ya. Pero no pusieron el calcitriol En membrana. Esa membrana. en la membrana. Sí. Te cuento que es lipofílico. Y si es lipofílico, tiene su receptor ¿dónde? En el núcleo. Y si tiene receptor en el núcleo, agarra elementos de respuesta, y ahora alguna tiroidea, elementos de respuesta de vitamina D3 activa. ¿Y qué hará esa elemento de respuesta de vitamina D3 activa? Mayores canales TRP, mayor calinina, mayor todo, para que pueda haber una mayor absorción de ¿qué? De calcio. Las mujeres, cuando llegan a la etapa de la menopausia, tienen que tomar sus complejos de vitaminas. Y no solamente puedes consumir calcio, necesitas calcio con vitamina D3, para que la absorción sea mucho mejor y no se orine todo y se pierda. ¿Entienden la idea? Siempre tiene que ser con vitamina D3. ¿Tiene acciones rápidas? Sí, también. Aumenta la actividad de los receptores, sí. Pues su principal acción es a largo plazo y tiene que ver con la vitamina D. ¿Cómo se estimula? Ya tenemos ahí, ¿no? Volvemos al gráfico de la paratormona. Póngame el gráfico, un gráfico que ustedes crean que es el mejor para paratormona. Ustedes decidan cuál es. Porque hay tantos, por eso les digo que ustedes decidan cuál creen ustedes que es el mejor para explicar la paratormona. Esa de ahí. Ya. A ver, en esa de ahí, la paratormona dice, ahí dice acciones la paratormona, ¿sí o no? Pero faltaría el estímulo. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de paratormona? La paratormona tiene receptores. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo? Hipocalcemia. Los bajos niveles de calcio en sangre. Entonces, ese gráfico no me ayuda porque no dice el estímulo, sino debería empezar con bajos niveles de calcio. O sea, ¿tiene alguno que diga con bajos niveles de calcio y active paratormona? Ahí, ese de ahí creo que, ese de ahí, mira, el resultado dice que aumenta la calcemia, ¿sí o no? Pero ahí tendría que ver que colocar que la paratiroides son los bajos niveles de calcio, ¿sí o no? Ahí, a eso es lo que voy, los bajos niveles, la baja calcemia, me está ayudando más este gráfico. ¿Se dan cuenta o no? Como este gráfico está mejor, está superando al otro que has puesto, ¿sí o no? Entonces, estos bajos niveles de calcio, ¿y cómo hace que los bajos niveles de calcio estimule la liberación de más paratormona? El paratormona tiene receptores. ¿Para quién? Para el calcio. No, para el que. No. Sensores sensibles al calcio, que se encuentran igual en las células. ¿Cómo actúa eso? ¿Cómo sería eso? En los paratiroides. ¿Cómo? La paratormona detecta un bajo niveles de calcio y secreta. Las células principales que detectan justamente la baja calcemia. ¿Y qué es el calcio? Es el receptor sensible al calcio. ¿Cómo funciona el receptor sensible al calcio? Son sensores que están, ¿Cómo que funciona? están en las células principales y por eso que liberan BTH. ¿Cómo? Pero, total, no me dices que cuando hay poco calcio libera PTH, más bien sería... No sé si me entiendo, si es un receptor sensible al calcio, yo entiendo que si hay mucho calcio o mucho estímulo, libero algo, ¿sí? No se me entiende, no. Como osmolaridad, no osmoreceptor. Si tengo mucha osmolaridad, se deshidrata mucho mi osmoreceptor y estimulo mis células de las neuronas gangliocelulares para que libere más ADH, ¿sí o no? Pero acá sería claro si fuera aumento de calcio, ¿sí o no?
el aumento de calcio, según sus receptores sensibles a calcio, y ese aumento de calcio que entra hace que libere más paratormona, pero aquí es al revés, es cuando baja el calcio. Y cuando aumenta el calcio, ¿qué ocurre? Pero que la paratiroides produce... No, la tiroides. Entonces, ¿qué ocurriría entonces si aumentan los niveles de calcio? Déjalo donde está la otra, la paratiroides. Esa de ahí. En ese gráfico, si aumenta el calcio, ¿qué ocurriría ahí? Pero la paratiroides no produce. No te digo, sobre el gráfico de la paratiroides. Si aumentan los niveles de calcio, liberaré menos paratormonas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese receptor sensible a calcio, cuando ingresa más calcio, más bien es un componente inhibidor, un segundo mensajero inhibidor, que disminuye y evita que las vesículas liberen ¿qué cosa? La paratormona. Es inhibidor. Entonces, cuando hay bajos niveles de calcio, inhibo al inhibidor y puedo liberar ¿qué cosa? La PTH. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, cuando los niveles de calcio están elevados, no puedo, tengo la PTH en las vesículas, pero no puedo liberar. Y cuando aumenta la concentración de calcio, ahora sí ponemos la célula C y ahora sí ellas liberan calcitonina. ¿Se entiende o no? Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo o no? Esta es la paratormona, es irónico porque más bien, cuando más calcio, cuando más estímulo hay, menos libera. Porque es por inhibición. Hiperpolariza la célula, no deja que la vesícula se fusione y no deja que libere ¿qué? A la paratormona, a la PTH. ¿De acuerdo? Importante lo que mencionan ahora, miren, en aumento de calcemia, esa parte de la calcitonina. Y la muy interesante fue la de los pollos, de las gallinas. Esa de ahí. En las gallinas, y no necesito, y hay alguna hormona que haga todo eso, alguna hormona que hace que más, dando cuenta hay descalimento, el calcio ingerido llega al intestino, el calcitriol aumenta, pasa calmidina, transporta, ¿ves? Qué importantes son los receptores, importante receptor ahí. Hueso medular, dice ahí. La paratormona actúa en el intestino, aumentando el calcitriol. La paratormona no funciona en el intestino. Quien actúa en el intestino es la vitamina D3 activa, es el calcitriol. La paratormona es de manera indirecta. ¿Cómo actúa la paratormona ayudando al calcitriol? La paratormona es reguladora de la 1-alfa-hidroxilasa. Correcto. ¿Activando o no activando la forma activa de la vitamina D3? Y ese recibe de manera indirecta. Gracias a la vitamina D3 activa, va al intestino y ella permite la absorción de... Definitivamente, si mis niveles de paratormona están bajos, tengo menos calcitriol y menos absorción, definitivamente. Pero es indirecto en el intestino, no es directo, porque no tengo receptores tengo receptores para calcitriol. A eso es lo que digo, lo tienen los informes. O sea, lo que faltaba era, han tenido que decidir de tres, ¿cuál poner? De tres, han tenido varias tres igualitos y han tenido que decidir usted cuál lo coloca para. ¿Y qué hormona necesitaré para todo eso? El hueso medular se forma dentro de algunos huesos largos y funciona como una reserva temporal de calcio. ¿Qué hormonas necesitaría para todo eso? Las gallinas, para poder hacer eso. Luego, las gallinas tienen, los machos tendrán más hueso medular. ¿Para qué? No, poner huevos. Pero ¿para qué va a poner huevos quiénes son? Las gallinas. ¿Qué hormona necesitaría? No, es el testosterona. ¿Cuál va a ser? ¿Ah? Prolactina no. FSH. Estrógeno mineraliza.
mujeres también. En la etapa de menopausia, ¿qué pasa? Empieza la osteoporosis, ¿sí o no? Hay mayor ruptura, por eso empieza antes. Pero, ¿y qué hace? Ahora, si justo era mi última pregunta. ¿Qué hace la osteoprotegerina? La OPG, ¿dónde está esa OPG? Ahí lo vi por ahí. Está en el osteoblasto y inhibe el RAN ligando. O sea, inhibe la acción del RAN ligando para que se una al receptor de RAN que está en el osteoplasto, y al no unirse no forma osteoplasto maduro, entonces no libera enzimas ácidos y no destruye la osteopatita, y por ende no hay refusión ósea. O sea, la OPG libera menos RAN ligando. Bloquea la unión de RAN ligando ¿Cómo? con el RAN. ¿Cómo? Proteger la hueso, o sea, ¿Dónde iría esa OPG? ¿A dónde iría? ¿Puedes decir a dónde iría? está en el osteoblasto. Ya, pero ¿y dónde actúa? Inhibiendo el RAN ligando. ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, explícame cómo. Se une al receptor en vez de la ramina. ¿Podrías, por favor, dónde entonces? ¿Podrías señalarlo? Señale cada uno dónde actuaría. Así, señale con su dedito de la mano y vas a terminar. Vamos. Concentrado. A uno señale dónde, nada más. Con su dedo, yo digo acá, tú dices acá, nada más. Ya, ¿dónde señalaste, por favor? Ahí. ¿En qué parte exactamente? En el receptor RAN. ¿Tú? Claro, tiene que ser ahí. La protegerina, la OPG, va al RAN para evitar que el RAN ligando entre. Porque cuando el RAN ligando ingresa, ¿qué pasa? El osteoclasto se vuelve maduro. Cuando se vuelve maduro, empieza la resorción ósea. Es lo mismo resorción ósea que reabsorción. ¿Cuál es la diferencia? La resorción ósea es la disolución de los cristales de zapatita. Ya. La absorción ósea es la formación. La formación, y tiene que ver más que todo con los osteoblastos, sino con la mineralización. Entonces le digo, han tenido muchas y ya no han sabido cuál poner, porque de hecho 2 preguntas, en su gráfico. Entonces ustedes han sabido decidir. El gráfico es interesante, pero ahí tiene que ser la OPG aquí, ahí actúa. Esto hace aquí. ¿De acuerdo? PTH hace esto, el otro hace otro, entonces tenemos muy claros esos conceptos. Entonces, listo, chicos. Listo, muchas gracias. Pasamos al último tema por hoy. El que sigue. De las tarifas que hicimos de manera virtual. Mañana lo voy a poner en el canal. Y el otro sería el de la orina, que falta ponerle el pH, que también lo voy a poner. Lo bueno es que ya tienen más información porque hemos hecho muy claro, creo, la hormona antidiurética, con sus hormonoreceptores, C y todo lo demás. Por lo tanto, esas dos del Educanet mañana las subo y luego voy a poner el pH, para que no haya problema con pH, lo puedan ustedes. Estos dos se va a abrir mañana, viernes, y se cierra el lunes a la medianoche. ¿Correcto? No me digan después, no, que me olvidé, que pensé que era medianoche del martes, ahí cerramos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es el examen? El examen tenemos que tomarlo el otro miércoles, no tenemos otra opción. El examen vamos a tomarlo durante la clase teórica. ¿De acuerdo? Justo no creo, porque si lo pongo a las 5, yo sé que van a llegar algunos más tarde, luego voy a decir, no, que no reloj llegué tarde, tengo otro examen, bla, y no voy a hacer otro examen. ¿Entiendes? Voy a tener que ponerlo en el intermedio. ¿Cómo? Tercera la clase teórica. El examen práctico va a ser en clase teórica. Entre 5 y 8:30 vamos a hacer el examen. Lo más probable es que lo haga la última, de 7:40 a 8:30. ¿De acuerdo? De 7:40 a 8:30 mi meta hacer el examen. Entonces, eso significa de que tengo que terminar las clases teóricas. Las clases teóricas, lo que me falta de ahora es calcio y fósforo, no lo hice porque tenemos la exposición de calcio y fósforo. Entonces tengo que hacer mi refuerzo de 10 minutos de refuerzo de calcio y fósforo con la diapositiva para que quede claro y tener claro los 3 conceptos.
y tengo toda la clase. Me faltan 3 después. Ahora, las maquetas tienen que ser de todas maneras de 8:30 a 10 pm. No tenemos eso. ¿Cuántas maquetas son? 6 grupos. Empezamos de 8:30 hasta las 10:30. Espero hacerlos. No tengo más tiempo porque estas ahí. ¿Qué me falta? Me faltan las 3 exposiciones. Mire todo lo que falta. 3 exposiciones. ¿Cuándo empezamos? Empezamos la otra semana exposiciones a partir de las 4. ¿De acuerdo? Hoy llegué de 4:30 a 5, te ponemos un poquito más. Entonces de 4 a 5 hacemos las exposiciones para cerrar. ¿De acuerdo? Entonces empezamos en este orden. Circulación, luego obesidad y la última es diabetes. Esas 3 lo terminaremos 5:30. Entonces de 5:30 a 7:40 hacemos la clase que queda. ¿De acuerdo? Ya tenemos acá todas las expo y las maquetas. Viene el detalle que no sé si vamos a sacar las 6 maquetas. ¿Y cuál sería la otra opción? No sé. No tengo otra opción. No sé. Una exoneración, profe, maqueta. Mi exposición, mi- Ya, eso no sé. Ah, No, lo mismo. no sé por qué ni- No lo he explicado, profesor. No le he explicado. Carvajal no lo explicó, ¿no? No, profe. Sí, pero es importante. Tiene Entonces tenemos que hacer un visual 10 minutos. de 1 hora. No tenemos otra. Hypoxia. ¿Ah? Toda la clase teórica. La última clase para poder exponer las maquetas. ¿Están seguros que quieren toda la clase teórica? Yo no hago problema. Es que no sé. No, es que a Es veces. que la otra solución es bien. Hasta ahorita estoy parchando todo y solo me faltan 2 grupos de maquetas. Me faltaría. Virtual puede ser. No puede ser. No vamos a llegar. Entonces, la otra sería, bueno, la otra semana hacer todo. Profesor, y si algunos lo hacemos en la hora de la profesora Marilyn. Creo que es el lunes. Sí, pero es que tengo que evaluarlo yo cada una evaluación. Sí. Cada quien tiene todos. Sí, Y acá somos más. pero no, es que ya es mi parte. Cada uno Yo evalúa, tengo el problema pues. de que le evalúa con puntaje, luego a ti, luego me dice a mí que por qué no, y ahora yo digo, Pero usted puede, o sea, usted puede evaluarlo, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo? Puede evaluarlo. ¿Yendo ya? ¿Yendo? No, pero no son con pelota. Lunes día de El fútbol. examen es el día lunes. Usted le envía su copia, así como hizo la profesora Madeline. Parcial, ¿se acuerda? Ahora al revés. Buen punto. Pueden todos. La cosa es que puedan todos. No, yo no puedo lunes. ¿Pero de qué vas a aprender el examen? ¿La maqueta de la ¿De qué hora es el lunes? No hay nadie de esa hora. No sé qué hora. Creo que es a las 3, creo. 3 o 4 me parece que es. Pero eso es mejor porque yo voy a tener dos exposiciones y maqueta. Es mucho. Claro, la cosa es cómo lo hacemos. O sea, yo les tomo, pero la cosa es que todos puedan. Falta que uno no pueda y me van a hacer tomar otro examen práctico, otro examen práctico. La cosa es que todos puedan. Mónica, ¿podrán todos? No creo, profesor. Tienen clases. Si uno no puede, ya no puedo. ¿Quién tiene que ser ahorita? La única la clase teórica que sea virtual. La única que sea, entonces, si el examen teórico es virtual, empezamos de las 4 las exposiciones, tomamos el examen y empezamos las maquetas en la parte del salón de prácticas. Ahí. Y vamos empezando hasta que acabemos. Sí, pues, ahora, tenemos que hacer 4 horas, tenemos que hacerlo de 2 horas, 2 horas, para que no sea traumático. Si quieren las 4 de frente, ¿no? Dos clases virtuales. ¿Ah? 2 clases Dos clases virtuales. virtuales de 2 horas. No hay otra. ¿Ah? ¿Cómo lo que no, muchas veces viene todo lo que viene de lo que hemos dicho, todo es todo renal, todo lo que es policavitario
y endocrino. Desde ahí empieza, pues, de policavitarios. Después, Para teórico. si son 4, Sí. tendrá que ser, pues, Son 6. no, grupos de 6, No, son 6. pero grupos de 4, pues. Un minuto por cada grupo, será, pues de 4 20 minutos, pues, más o menos. De cada grupo tendrá que ser, cada uno hablará sus 4 minutos aproximadamente. De 3 a 4 minutos, más o menos. Más las preguntas. Más las preguntas, 10 minutos de pregunta, 25 minutos a media hora. Media hora son 4, son 3 horas de Ujú. Por eso no va a llegar, profesor. No, pero con la teoría y práctica sí. Ahí sí completa. Con teoría y práctica sí. Creo que es la mejor opción. La mejor opción. Ahí, así nada más. Entonces, vemos 2 horas, 2 horas. Teníamos que hacerlo, si quedan 2 horas, o sea, buscar esos días. Ya. Profesor, yo creo que más acabamos el examen de lunes. Pero no va a poder todo. Es que lo que pasa es que si uno no viene, Una encuesta. de mí no depende. Es que depende de. A los que les toca exponer Si uno no puede, ya puede. Pero es que ¿para qué va a decir si uno no puede ya? Algunos van a tener 3 sesiones. ¿Qué posiciones? No, yo te voy a tener 2 posiciones.